Bienvenidos a Islam en Spanish. La siguiente grabación o audio ha sido elaborada por Islam in Spanish. Para escuchar otros temas en español sobre el Islam, visítenos en nuestra página www.islaminspanish.org. Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, subhanahu wa ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado excepto Alá, quien no tiene asociados, y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. El tema del mensaje de Jesús es quizás el punto más importante a tener en cuenta, pues si Jesús no era Dios encarnado, sino un profeta de Dios, entonces el mensaje que él trajo de Dios es la esencia de su misión. Sometimiento. La base del mensaje de Jesús fue la sumisión a la voluntad de Dios, dado que es la base de la religión que Dios prescribió para el hombre desde el comienzo de los tiempos. Dios dice en el capítulo Al-Imran, el tercer capítulo del Corán, verso 19, ciertamente, para Alá, la religión es el Islam, el sometimiento a Él. En árabe, la sumisión a la voluntad de Dios está expresada por la palabra Islam. En el Evangelio, según Mateo, capítulo 7, verso 22, consta que Jesús dice: no bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien, entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Con esas palabras, Jesús hace énfasis en la voluntad de mi Padre, entre comillas. Sometimiento de la voluntad humana a la voluntad de Dios. En Juan, capítulo 5, verso 30, se narra que Jesús también dijo: yo no puedo hacer nada por mi cuenta, sino que juzgo conforme a lo que escucho. Así, mi juicio es recto, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. La ley. La voluntad de Dios está contenida en las leyes divinamente reveladas que los profetas les enseñaron a sus seguidores. En consecuencia, la obediencia a la ley divina es la base de la adoración. El Corán afirma la necesidad de la obediencia a las leyes divinamente reveladas. En el capítulo Al-Ma'idah, verso 44, nos dice: hemos revelado la Torá, en ella hay guía y luz. De acuerdo a ella, los profetas que se sometieron a Alá emitían los juicios entre los judíos. También lo hacían los rabinos y juristas, según lo que se les confió del libro de Alá y del cual eran testigos. No temáis a los hombres, temedme a mí, y no cambiéis mis preceptos por un vil precio. Quienes no juzgan conforme a lo que Alá ha revelado, esos son los incrédulos. En el Evangelio según Mateo, en el capítulo 19, versos 16 y 17, consta que Jesús consideraba la obediencia a las leyes divinas como la llave al paraíso. Un hombre joven se le acercó y le dijo: Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús contestó: ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Uno solo es el bueno, pero si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. También en Mateo, capítulo 5, verso 19, Jesucristo insistía en una estricta obediencia a los mandamientos, al decir: por lo tanto, el que ignore el último de esos mandamientos y enseña a los demás a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos.
La ley divina representa una guía para la humanidad en todos los aspectos de la vida. Define lo bueno y lo malo, a la vez que brinda un sistema completo que rige todos los asuntos de las personas. Solo el Creador sabe mejor lo que es beneficioso para su creación y lo que no. Así, las leyes divinas ordenan y prohíben diversos actos y sustancias para proteger de los peligros al espíritu humano, al cuerpo humano y a la sociedad humana. Para que los seres humanos alcancen su potencial llevando vidas correctas, tienen que adorar a Dios a través de la obediencia a sus mandamientos. Esa era la religión transmitida en el mensaje de Jesús. Sometimiento a la voluntad de un solo Dios verdadero, obedeciendo sus mandamientos. Jesús les destacaba a sus seguidores que su misión no cancelaba las leyes recibidas por el profeta Moisés. Jesús mantenía la ley tal como lo hicieron los profetas que vinieron después de Moisés. El capítulo Al-Maidah, versículo 46 del Corán, indica que Jesús confirmó las leyes de la Torá en su mensaje. Comillas, e hicimos que les sucediera a los profetas de los hijos de Israel, e hicimos que les sucediera Jesús, hijo de María, para que confirmase lo que ya había en la Torá. Les revelamos el Evangelio en el que hay guía y luz como corroboración de lo que ya había en la Torá, así también como guía y exhortación para los piadosos. Recordemos que la Torá fue el libro revelado a Moisés para los judíos. En Mateo capítulo 5, versos 17 y 18, Jesús dice lo siguiente: no crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacer, sino para llevar a la forma perfecta. En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Sin embargo, Pablo, quien decía ser discípulo de Jesús, canceló sistemáticamente las leyes. En su carta a los Romanos, capítulo 7, verso 6, dice lo siguiente: pero ahora hemos muerto a lo que nos tenía aprisionados, y la ley ya no vale para nosotros. Ya no estamos sirviendo a una ley escrita, cosa propia del pasado, sino al Espíritu. Esto es lo nuevo, así decía Pablo. Unitarianismo. Jesús vino como profeta, convocando a su pueblo a adorar solo a Dios, tal como lo hicieron los profetas antes que él. Dios, en el capítulo An-Nal del Corán, capítulo 16, verso 36, dice: por cierto que enviamos a cada nación un mensajero para que les exhortase al adorar a Alá y a evitar el seductor. En Lucas capítulo 3, verso 8, el demonio le pide a Jesús que lo adore, prometiéndole la autoridad y la gloria de todos los reinos